Bien, estimados participantes, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. El Instituto de Ingeniería Aplicada les da la cordial bienvenida a nuestra primera conferencia en la Universidad Nacional de Ingeniería, titulada Mantenimiento en la distribución del gas, asegurando la continuidad y seguridad, a cargo del ingeniero Ari González. El objetivo de esta conferencia es proporcionar un análisis detallado sobre la importancia del mantenimiento proactivo en instalaciones del gas, destacando las mejores prácticas, herramientas tecnológicas y estrategias que las empresas deben adoptar para garantizar una operación segura, eficiente y rentable. Además, se busca capacitar a los participantes en la planificación y ejecución de programas de mantenimiento que minimicen el riesgo de fallas críticas y aseguren la integridad de las instalaciones en el largo plazo. Ingeniero Ari, por favor, puede iniciar. Sí, buenas tardes. ¿Me logran escuchar bien? Buenas Sí, tardes, ingeniero. ¿me escucha bien? Bien, ok. Buenas tardes. El día de hoy, la reunión que vamos a tener, como dijo la señorita, es referido al mantenimiento en la distribución del gas natural, titulada Asegurando la continuidad y seguridad. Mi nombre es Ari González. eh, Vengo trabajando en tema de gas aproximadamente poco más de 20 años. Primero en gases industriales, llámese gas carbónico y oxígeno, luego en GLP y actualmente en gas natural específicamente. Vamos en esta reunión, en esta charla, a tener claro dos puntos, ¿no? Mantenimiento y distribución de gas natural. Entonces vamos a enfocarnos en esos dos puntos. Primero, tratar de entender la función del mantenimiento y luego ver la cadena de valor del gas natural. Para ello, entonces, vamos a hacer una pequeña introducción al tema de dónde, digamos así, está ubicado el mantenimiento en las organizaciones en general, para luego ya particularizarlo, ¿no? En el día de hoy, ya todos sabemos, el mundo está globalizado y ya sea para bien o para mal, digamos que es un dato que las empresas, las organizaciones deben y toman en cuenta. En ese marco, entonces podemos visualizar a los diferentes actores que intervienen. Es por un lado entonces que vemos a los clientes, por ejemplo. Un cliente que quiere, los clientes que quieren. Los clientes buscan calidad, buscan precio, buscan servicio. Por su parte, los inversores que requieren un mayor rendimiento, lógicamente, de su inversión y asimismo una mayor seguridad de esta. Siguiendo con los actores, ¿qué quiere, por ejemplo, el personal? El personal lo que va a perseguir es mejores condiciones de trabajo. A su vez, la sociedad va a exigir cada vez con mayor fuerza atención a temas socioambientales y respeto de las empresas, ¿no? El Estado, a su vez, cada vez, digámoslo así, se centra en su labor supervisora, normativa, fiscalizadora y sancionadora. Y los competidores, ya los competidores no son solamente del ámbito local, regional o nacional, sino prácticamente los competidores son el mundo entero, es global. Ahora bien, entonces, en base a lo anterior, ¿cómo, digamos así, satisfacer las múltiples expectativas de cada grupo de interés?
vamos a analizar entonces qué podemos, en base a lo indicado, cuál va a ser el aporte, digamos así, del mantenimiento, ¿no? Para satisfacer estas expectativas. Toda empresa, toda organización, eh, lo que busca es cumplir sus objetivos y lógicamente su objetivo es maximizar sus ganancias, obtener utilidades. Y en función a eso, entonces, el mantenimiento, digamos, debe estar centrado en los resultados y en los negocios propiamente. Y para lograr ello debemos tomar, digamos así, como medida, como orientación de resultados, un factor, digamos así, clave. El factor clave que que hemos identificado es la competitividad. Ahora bien, para llegar a ser competitivos, digamos que influyen varios factores, como vemos. Uno de ellos es, por ejemplo, la calidad de los productos, de los servicios, tal que satisfagan, digamos así, las necesidades de los clientes. El otro factor es productividad, es decir, esa calidad debe estar ligada al costo por el cual nuestros clientes están dispuestos a pagar, ya sea por el producto o servicio que nosotros les damos. Ahora bien, la calidad y la productividad deben estar de la mano con el cumplimiento de condiciones de seguridad y condiciones también medioambientales. Ahora bien, la calidad, la productividad y el cumplimiento de la normativa referida a tema ambiental y tema de seguridad deben cumplirse todos los días. O sea, debe haber una constancia, debe haber una continuidad. Esa continuidad no la va a ser posible a través de la confiabilidad. Ahora bien, ahí es, digamos, donde entra a tallar el mantenimiento. Quien puede, digamos así, hacer posible esto es la función de mantenimiento. El mantenimiento entonces debería enfocarse no como antiguamente se pensaba, que el mantenimiento es, digamos así, un mal necesario, sino cambiar ese paradigma por el que el mantenimiento pasa, digamos, a ser un factor clave de la competitividad y lógicamente pasa a ser, digamos, un aliado estratégico de la operación, ¿no? En la actualidad lo que se concibe es la operación y mantenimiento como uno solo, la OIM. Ahora bien, por un lado, hemos visto entonces la ubicación del mantenimiento, pero tenemos que enfocarnos ahora en el tema, digamos, del gas natural, la cadena de valor del gas natural. Tenemos, digamos así, tres, podemos dividirlo, bueno, hasta en cuatro. Aquí no está considerado, por ejemplo, la exploración. La exploración a las finales es la búsqueda del hidrocarburo, ¿no? Una vez de que se ha encontrado el hidrocarburo, ya se puede explotar, se puede extraer del subsuelo. Se extrae el gas natural del subsuelo y digamos que pasa por una serie de procesamientos. ¿Para qué? Para recién ser enviado hacia los puntos de consumo, para recién ser, digámoslo así, transportado. El transporte, digamos, usual son los gasoductos. En el diagrama, por ejemplo, estamos especificando un punto que llega hasta la planta de Melchorita, ¿no? Perú LNG. ¿Por qué? Porque este es un punto que el transporte entrega el gas a la planta de licuefacción y la planta, digamos así, de licuefacción lo que hace es transformar el gas natural en estado gaseoso
pasarlo a estado líquido. Se pasa a estado líquido y van a suceder dos cosas, ¿no? Una, se envía a través de buques hacia el extranjero, se exporta, y otro, a través de cisternas de GNL hacia plantas regasificadoras, lo que son las PSR, plantas satélites de regasificación. Y a través de estas recién se inyecta a la red de distribución. La otra manera, como les había dicho, la más usual es el gasoducto, ¿no? El gasoducto transporta el producto, transporta la molécula hasta el punto de entrega. Y el punto de entrega donde es, normalmente va a ser un centro operacional o un city gate, entrada a ciudad, una estación. Ya digamos dentro de la estación pasa por una serie igualmente de procesos para recién entregar el producto final al usuario. El usuario puede ser un usuario residencial, un usuario comercial, un usuario industrial o generadoras. El transporte entrega entonces el gas natural a la distribución. La distribución, entonces habíamos mencionado que lo recepciona el producto, el gas, en ya sea un centro operacional o en un city gate. Aquí, por ejemplo, vemos en la parte superior la entrega en el city gate de Lurín para la distribución de Lima, ¿no? Y a partir de ahí recién ya se hace el inicio de la distribución hacia la ciudad de Lima. En la parte inferior izquierda vemos asimismo la línea azul representa la línea de transporte que comanda TGP, ¿no? Transportadora de Gas del Perú. Transportadora TGP, el transporte, entrega a esta concesión el gas en el CO, Centro Operacional, ubicado en Umay. Y desde Umay, para esta concesión, existen dos ramales, un ramal que va hasta Pisco y el otro ramal que va hasta Marcona. El ramal que va hasta Marcona reparte el gas. Hay una derivación para la estación del City Gate de Ica. Hay otra derivación aquí que queda el City Gate de Marcona y otra derivación a partir de este que va hasta el City Gate de Nazca. Un caso particular es la entrega, por ejemplo, por acá para el Centro Operacional de Chincha, porque de ahí hay otra entrega de TGP. Quiere decir que esta concesión tiene, digamos, dos puntos de entrega, ¿no? Uno en Umay y otro en Chincha. Este es otro proyecto también que recién fue gasificado el año 2022, si no mal recuerdo, en la región Piura, ¿no? Igual hay puntos de entrega. Los puntos de entrega son los puntos verdes en Pariñas, en la Bocana y en Olympic por Sechura. Y digamos que en estos puntos de entrega recién ya se empieza a armar la distribución de gas para esa región, ¿no? En esa región actualmente están teniendo gas en Sechura, en Piura, en Paita, en Sullana, en Talara. Hay ampliaciones, creo que ya están viéndose por Negritos y ya tienen gas actualmente en otro punto que es La Tortuga, que queda cerca a Paita. Bien, entonces siendo así, podemos identificar o esquematizar una red de distribución, ¿no? Para identificarla mejor, entonces podemos ahí
en la parte superior ver la entrada, ¿no? Mejor dicho, la entrega del gas de transporte en el punto del City Gate o centro operacional. Y este City Gate o centro operacional empieza la distribución a través de una red, muchas veces llamada red de acero de alta presión o red principal en otros casos. Esta red principal contiene válvulas de línea, ¿no? Que van a permitir, digamos, segmentar el ducto. Luego, ya una vez entrando ya a la localidad de uso, hay unas estaciones de distrito, las cuales me van a permitir reducir la presión a las presiones normadas, estandarizadas ya para ciudad. Entonces aquí ya podemos hablar esta parte, digamos, verde, ya de como una red de acero, pero acero urbano. Puede darse el caso que también tengamos unas estaciones de regulación de presión, es decir, bajamos aún más la presión. ¿Por qué? Porque ya para la ciudad, ya para el uso residencial comercial, no se requiere, mejor dicho, un nivel mucho menor de presión. Normalmente esas redes que están aquí ubicadas con amarillo y naranja, la naranja vendría a ser la red de polietileno, digamos, troncal. De diámetros estamos hablando pues ahí de 63, 110, 160, 200 milímetros. Pero ya para los anillos, el anillo es la tubería que está alrededor de una manzana. Ya para el anillo, digamos que ya se reduce ese diámetro a 32, 25 milímetros. El conjunto de anillos, por ejemplo, aquí estamos viendo el conjunto de anillos se llama malla. En este caso estamos hablando de 3 anillos que están enlazados. Entonces ya me conforman una malla. Y esa malla está comandada por tema de seguridad con una poliválvula, una válvula de bloqueo. Entonces ya estamos identificando de manera inicial, digamos, las partes del sistema, ¿no? Estamos hablando de una línea de alta presión, una línea de acero urbano, máximo estamos hablando pues hasta 19 bares. Estamos hablando del City Gate centro operacional, estamos hablando de una estación de distrito, de una ERP. Estamos hablando de anillo, el conjunto de anillos va a ser una malla y la malla, cada malla va a tener una válvula o poliválvula de bloqueo, ¿no? Por temas o condiciones de seguridad. Igualmente en la línea troncal vamos a tener poliválvulas, ¿no? También igual para cualquier contingencia de seguridad. Podemos así, por ejemplo, he sacado ahí del plano de Cálida, de la concesión de Lima, eh, una zona, ¿no? Que está gasificada. Aquí podemos ver entonces que alrededor de la manzana se encuentra en color casi rojo, marrón, el anillo, ¿no? Por aquí, por la avenida, está pasando lo que se podría llamar la troncal. No está diferenciada, al menos en su plano que permiten visualizar identificación por colores, ¿no? Que sería lo más ideal. Aquí está en un solo tono, en un solo color y no se diferenciaría muy bien, al menos cuál tubería es troncal, cuál es de anillo, pero más o menos uno puede identificarlo, ¿no? Igual estos planos, digamos, son disponibles y la normativa indica que deben estar a disposición. Es decir, si quiero en estos momentos, podría ver los planos tanto de Lima como de la región Ica, como de la región Trujillo o Cajamarca. Entonces, es fácilmente identificable esa información, ¿no? Entonces, hasta este momento ya hemos identificado
la infraestructura que consta la distribución de gas natural. Estábamos hablando, repito, del Citygate o centro operacional, la línea de alta presión, la línea de acero urbano, válvulas, tanto de línea como de bloqueo ya en la distribución propiamente, la red de polietileno, la red de acero urbano. Entonces, con todo el conocimiento de esta infraestructura, digamos que es un punto de inicio para, uno, saber la operación y dos, saber qué acciones de mantenimiento ejecutar en estos. Porque ahí lo podemos ver, por ejemplo, si agarramos el Citygate o el centro operacional, lo podemos ver como un todo, pero un Citygate contiene muchos sistemas, digamos así, que lo conforman. Veamos de manera inicial, por ejemplo, mediante registros fotográficos, eh, un Citygate o una estación de distritos. Por ejemplo, en la de abajo, que es una estación de distrito pequeña, esto es para un distrito de Piura. Tenemos en la parte derecha, no sé si visualizan lo que estoy señalando con el puntero, la parte del sistema de filtración. Hay doble filtro, ¿por qué? Porque en función al requerimiento, digamos, uno está operando y uno está en stand-by, ¿no? El siguiente punto que podemos visualizar aquí, casi en la parte central, es el sistema de calentamiento. El sistema de calentamiento me va a permitir precalentar el gas. ¿Para qué? Para evitar la formación de hidratos. ¿Por qué? Porque voy a hacer una regulación, ¿no? Voy a bajar la presión. Al bajar presión, bajo temperatura y al bajar temperatura puede darse el caso de que haya condensaciones, haya formación de hidratos. Entonces, el calentamiento me va a permitir tener ese grado adicional de temperatura, cosa que la caída evita, evita esa formación. Ya en la parte final, bueno, luego tenemos la regulación, como les había indicado, y en la parte final no se ve muy bien, pero por acá ya está la línea de inyección de odorización. Este es otro registro fotográfico. Esto es de la región Ica del Centro Operacional UMAI. Es mucho más grande. Aquí, al menos en la foto, lo único que podemos visualizar que es en la parte que estoy señalando, aquí vemos 3 equipos. Estos son los calentadores. Esta zona que estoy también señalando es, si no mal recuerdo, es la zona de trampas, trampa de envío y recepción de herramientas. Esta zona de abajo donde hay un pequeño tanque, este es el odorizador. Como había mencionado, ya sea un centro operacional, un Citygate, va a tener diferentes sistemas. Como les había mencionado, va a tener un área de trampas, un sistema de filtrado, el filtrado ya sea mediante filtros separadores. Luego va a haber un sistema de medición. Lógicamente no hay solamente un brazo de medición, hay hasta 2, hasta 4 brazos de medición, es decir, hay sistemas de redundancia. Igualmente en el filtrado hay sistema de filtración redundante. ¿Para qué? Para ante cualquier contingencia tener siempre disponibilidad. No puede parar, digamos así, la distribución por alguna falla en el sistema de filtrado, por alguna falla en el sistema de medición. Entonces siempre hay, digamos así, opción de cambio a brazos en caso haya algún tema correctivo que hacer en alguno de ellos. Medidores en esta estación hay del tipo ultrasónico, del tipo turbina, del tipo Coriolis.
Igualmente, hay un tema de calentamiento, ya les había indicado, el calentamiento se hace para incrementar la temperatura incrementar la temperatura del gas natural previo al ingreso a la regulación, porque al ingresar a la regulación hay una bajada de presión y al haber una disminución de presión, lógicamente va a haber una disminución de temperatura. Una vez de que ya está regulado el gas, se odoriza y digámoslo así, que ahí en ese punto se entrega a la red de acero. Sigue la línea, hay otra medición, pero esta medición ya es para la línea de baja presión. Igualmente se hace un calentamiento previo y una regulación para inyectarse recién de ahí el gas también hacia la red de polietileno, la red de baja presión. Y de ahí, digamos, se alimenta la red troncal de baja presión y se alimentan a las mallas, a los anillos. Ahora bien, para un poco también ya enlazar, ya sabemos un poco entonces la infraestructura de gas natural, pero existe también una serie de normativa que se tiene que cumplir, ¿no? Y aquí la normativa que vamos a nombrar de primera intención al menos es la normativa referida a la distribución de gas natural, porque de ahí podemos tocar también mucha más normativa también referida al mantenimiento. En este punto vamos a tocar solamente normativa referida a gas natural. Y la distribución del gas natural, lo primero, digamos así, la Biblia, el primer documento que me rige toda la distribución, es el reglamento de distribución de gas natural a través del TUO, que es el texto único ordenado del reglamento, que es el 040-2008. En el 040-2008, en su artículo 5, me habla ya sobre las actividades de la distribución deben ser ejecutadas y supervisadas por personal que tenga experiencia y conocimiento necesario para ejercer sus funciones. Al respecto, hay una normativa específica, que es la 31Q, que me habla sobre la calificación del personal para los gasoductos. Es decir, ya en esta normativa, en la 31Q, me habla sobre los programas de calificación, me habla sobre la determinación de las tareas cubiertas, o sea, sobre cada una de las actividades que se hacen para la operación del gasoducto, cada una de las actividades de mantenimiento que se realizan en los gasoductos. Me habla sobre las condiciones de operación anormal. ¿Por qué anormal? Porque en teoría el personal debe saber cómo actuar ante esas condiciones, qué válvula cerrar, con quién comunicarse, a dónde dirigirse. Entonces también me habla sobre esas condiciones. Me habla también sobre requerimientos de entrenamiento específicas y necesarias para cada actividad. Y me habla sobre también la necesidad de documentar eso mismo a través de procesos de evaluación y las calificaciones, ¿no? El artículo 8, por ejemplo, del reglamento también me habla sobre la incorporación de forma obligatoria del ASME B318, tanto para condiciones de diseño, construcción, como para la operación y mantenimiento y abandono. Entonces, la 31.8, la ASME 31.8, también es una normativa de referencia para la OIM, la operación y mantenimiento de la distribución del gas natural. Hay otras normativas, por ejemplo, la API 1162, que habla sobre el tema también de la concientización que se debe hacer a los grupos de interés, llámese población, llámese autoridades, llámese grupos de apoyo. He querido nombrar también ahí algunas RCDs, ¿no? La 032, que me habla sobre el procedimiento para el inicio de operación de redes del sistema de distribución que operen a presiones menores a
presiones iguales o mayores a 20 bares. La 005/2016, que me habla sobre la implementación de un sistema de integridad de ductos. La 029, que me habla específicamente ya de la odorización del gas. La 306, que me habla ya sobre la calidad del gas, la calidad de suministro, la calidad del producto del gas. La 307, que me habla sobre ya la norma específica de contraste, verificación de medidores de gas natural. Estas últimas, el ORED y la ISO, son más que todo referencias normativas o estándares, mejor dicho, referenciados para ya la organización, digámoslo así, del mantenimiento. El ORED a las finales es como una base de datos de los equipos, ¿no? Donde me va a hablar sobre la tasa de fallas y esas tasas de falla ya estudiadas, digamos, me sirven como referencias al momento de esbozar ya el plan de mantenimiento y de calcular la disponibilidad de la línea de distribución en su conjunto. Hablando ya sobre las actividades de mantenimientos propias que se dan en la distribución de gas natural. Un aspecto muy importante es las inspecciones en línea que se hacen, lo que se denomina ILI, ¿no? Porque está en inglés, Inline Inspection. Estas inspecciones me van a servir para identificar defectos, digamos así, estructurales, evaluar de repente también pérdidas de metal en las tuberías, monitorear de repente también el crecimiento de defectos, y evidenciar mediante esas inspecciones en qué etapa de su vida útil se encuentra el gasoducto, ¿no? Y por ende me va a permitir, en base a esas inspecciones, poder identificar qué acciones puedo realizar para mejorar o incrementar esa vida útil. Aquí, por ejemplo, en la fotografía, fue de una herramienta que trajeron para exposición el año pasado. Esa herramienta es, digamos, lo que se llama pic o chancho, o como se denomina, por ejemplo, en otros países, diablos. En México creo que se le llama diablos. Esta herramienta es la que ingresa al interior del ducto y es la que viaja en él, y digamos que tiene a su disposición elementos que me van a permitir identificar y capturar esa defectología que vaya encontrando en el interior del ducto. Lógicamente, lo primero que se hace antes de ingresar esa herramienta son labores previas de limpieza, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya la tenemos a la herramienta lista para su ingreso en la trampa, ¿no? De envío. En este ejemplo, lo que vamos a ver es el envío de esta herramienta a través de un ducto para identificar el estado del mismo, ya que no había sido usado durante un tiempo y iba a reingresar en operación. Entonces se necesitaba saber las condiciones de ese ducto. Y para eso entonces se diseñaron labores de inspección previas, ¿no? Lo primero que se hizo es un pasaje de calibración, lo que se llama la inspección geométrica, ¿no? Para identificar que no haya por ahí alguna bolladura y lógicamente que la herramienta principal, que es esta, la que habíamos mostrado anteriormente, no se vaya a atascar, ¿no? Porque esta herramienta sí es costosa. Entonces se hacen labores previas como la inspección geométrica, a través de la inspección geométrica del caliper, para verificar justamente de que se pueda garantizar de que esa herramienta va digamos, a correr en todo el ducto. Entonces se hacen unas pruebas, un pasaje primero de calibración. Obviamente se hacen pasajes de limpieza
para evitar que la herramienta se ensucie, ¿no? Estamos hablando aquí de partes, pues, delicadas que puede tener este equipo, ¿no? Luego ya hay una prueba de pasaje XGP, una prueba inercial, y finalmente hay una prueba de una inspección de pasaje de MFL. El MFL es una inspección magnética de flujo, ¿no? MFL es por sus siglas en inglés, Magnetic Flux Linkage. El principio es que esa herramienta utiliza un campo magnético para magnetizar el ducto. Y cuando hay una pérdida de metal, el campo magnético se distorsiona. Y eso es lo que capta, ¿no? Esa distorsión. Esa distorsión es localizada, es mapeada y lógicamente ya con esa ubicación a través de sensores puede ser ubicada ya en campo. Entonces, hay esta serie de actividades que se realizan en el pasaje de esta herramienta inteligente, de esta herramienta instrumentada. Y aquí, por ejemplo, vemos ya una vez que ha salido esa misma herramienta, ¿no? Lógicamente vemos igualmente desechos que va arrastrando, los cuales lógicamente pasan a una serie de inspección al laboratorio para determinar qué elementos son, ¿no? Ya igualmente esa herramienta, digamos, es llevada con la información para retirar toda esa data y analizarla y ver la diferente efectología y ubicación de las mismas para, en función a ello, recién tomar acciones, ¿no? Eso es en cuanto, digamos, al tema del gasoducto. Otro elemento particular de la infraestructura son las válvulas. Para las válvulas, entonces, hay una identificación en la ADME 318 referente a la ubicación. Nos habla en función a la clase localización, que pueden estar entre 32 kilómetros, 24 kilómetros para una clase 2, para una clase 3 me está hablando de 16 kilómetros y para una clase 4 cada 8 kilómetros. La clase localizaciones más que todo está en función a la densidad poblacional. Una clase 1 es, por ejemplo, una localización donde hay una existencia de alrededor de 10 viviendas o menos. Quiere decir que es una zona poco poblada. Al ser poco poblada, entonces hay menos acción de terceros que pueden haber sobre ese ducto, sobre esa válvula. Entonces, digamos, lógicamente las válvulas pueden estar más espaciadas. Ya en una clase 3, clase 4, prácticamente implica ya que la línea de gas, la línea de transporte en ese caso, está en la ciudad. Y lógicamente, al estar en la ciudad, hay mayor actividad. Siempre van a haber temas de reposición de pistas, siempre van a haber temas de reposición de veredas, siempre van a haber actividades de las diferentes empresas de servicio, llámese agua, luz, colocación de postes. Entonces hay mayor actividad, por ende se necesita un mayor número de válvulas para cualquier emergencia, ¿no? Que se pueda dar. Igualmente, en el acápite 846.1.2 me habla también sobre la ubicación de las válvulas ya para la distribución. Una norma también de referencia es para el tema de polietileno es la NTP 111.021, que me habla sobre las redes en polietileno. Y en el punto 6, específicamente en el 6.3, me habla sobre la ubicación de estas poliválvulas, de estas válvulas de seccionamiento. Y me habla que va a estar en función a las características topográficas de la zona, en función a volumen, en función a la número de usuarios. Otro punto importante
también es la odorización. ¿Por qué se odoriza? Se odoriza a raíz de un accidente en los Estados Unidos donde mueren una gran cantidad de estudiantes y profesores. Más fueron, digámoslo así, alumnos los que fallecieron. A raíz de eso, hubo la necesidad de implementar una medida de seguridad. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces el gas se distribuía, pero al no tener un olor, prácticamente ante alguna fuga no se identificaba y eso fue lo que pasó. Hubo una fuga, nadie se percató y simplemente esa fuga necesitó un punto de ignición para desencadenar esa tragedia. A raíz de esto, entonces, se vio la manera de estandarizar cómo se podía identificar el gas. Entonces se llegó a la estandarización de añadir una sustancia característica. A las finales, lo que percibimos nosotros no es el olor propiamente del gas, sino es el olor de la sustancia que se le ha añadido. Normalmente esta sustancia se llama odorante. Normalmente, por ejemplo, no es el caso, pero para el GLP usualmente se usa el etilmercaptano. Para el caso del gas natural, estamos hablando de TBM, pues, de terbutilmercaptano, o también se utiliza el THT, que es el tetrahidrotiofeno, o una mezcla de estos, ¿no? La normativa referente al tema de odorización, estamos hablando de la NTP, una NTP que es la 111004, que me habla sobre la odorización. La RCD 029-2016 me habla ya sobre cómo se debe realizar el monitoreo, el control de la odorización en la red de distribución. Y la ASTM D6273 me habla ya específicamente sobre la operación que se hace en ese monitoreo. Es decir, la 111004 me dice explícitamente que el gas debe ser percibido por cualquier persona hasta un nivel de la quinta parte del límite inferior de explosividad. Es decir, cualquier persona debe oler el gas a la concentración de la quinta parte del límite inferior de explosividad. Ahora, ¿cuáles son los límites de explosión? Normalmente, al hablar de hidrocarburos, estamos pues hablando de carbono 1, carbono 2, carbono 3, estamos hablando pues carbono 1 el metano, carbono 2 etano, carbono 3 propano, butano, pentano, y así podemos seguir. En nuestro caso, básicamente el gas natural, hablamos pues de una mezcla prácticamente de metano. Es decir, podemos de manera inicial identificarlo aquí estos puntos. El límite inferior de explosividad para el metano estamos hablando de alrededor del 5%, y el límite superior de explosividad estamos hablando alrededor del 15%. Quiere decir que esta zona que está entre la franja azul y la franja roja es la zona peligrosa. Cualquier concentración que se encuentre en este rango va a crear una explosión, ¿no? Una inflamación. Entonces la idea es que el gas no llegue a este punto, al límite inferior. Por eso la norma habla de que cualquier persona a la quinta parte del 5, ¿cuánto es? 1. Quiere decir que al 1% cualquier persona debe poder percibir el gas. En ese sentido, la RCD 029 entonces te dice cómo, digamos, monitorear que efectivamente esto se haga efectivo en la red. Normalmente lo que se hace ahí entonces es
en base al, digámoslo así, voy a retroceder aquí al plano que habíamos tenido, en base, por ejemplo, al, al plano de distribución. Por ejemplo, yo tendría que ver el punto más alejado de la red y en ese punto colocar un punto, colocar o hacer el monitoreo. Si percibo el olor aquí a la quinta parte del LEL, del límite inferior de explosividad, quiere decir que en cualquier otra parte más cercana se va a oler. Un criterio es ese. De repente esta malla fue gasificada recién hace unas 2 semanas. Entonces la hago ingresar también como parte de mi monitoreo de control, porque es una zona nueva. De repente en esta zona de acero ha habido poco flujo. También entra a tallar para hacer un monitoreo de control. Entonces esos monitoreos me los indica la norma que los debo efectuar como mínimo. La RCD, la normativa, me lo indica que debo hacerlo una vez al año. Normalmente las concesionarias, para asegurar, digamos, la condición, mínimo lo hacen 2 veces, ¿no? Para evitar que haya esa pérdida de olor. Y la ASTM 6273 ya me habla del procedimiento mismo, qué es lo que va a hacer el técnico en ese punto de control. Normalmente lo que va a hacer es emplear un equipo de dilución para poder monitorear. Hay dos formas de monitorearlo, de manera cuantitativa y de manera cualitativa. De manera cuantitativa hay equipos que me dicen en qué porcentaje. De repente estoy en 0,8, en 0,7%, pero la norma específica no te dice que obtengas el valor. Te dice que sea percibido por la persona. Es decir, nos debemos basar en un método cualitativo. Es decir, vamos a depender de la percepción de la persona, de la percepción del técnico. Por eso es que normalmente la actividad que se realiza del monitoreo debe ser realizado por mínimo 2 personas, ¿no? Para garantizar eh, que haya, digamos, un mayor criterio, ¿no? En cuanto a esa percepción. ¿Por qué? Porque voy a tener que hacer 2 operaciones ahí. Una, lo que se llama el RDL, y otra lo que se llama el TDL. El RDL es el fácilmente detectable y el TDL es el umbral, el nivel umbral de detección. El nivel umbral de detección me dice aquella percepción mínima cuando apenas estoy llegando a percibirlo. Y ya el fácilmente detectable es ya cuando cualquier persona fácilmente puede identificarlo. Tengo que identificar esos 2 puntos. Cuando apenas empiezo a detectarlo el olor y cuando ya lo detecté fácilmente. Aquí en el equipo entonces, esto es lo que se llama el sniff chamber, la cámara de olor. En este punto es donde tengo que, digamos, a través de esta válvula de flujo, ir jugando con esta válvula para empezar a ver la percepción y obtener los valores, ¿no? Eso es lo que se hace en cada punto. Normalmente una redistribución puede tener 3, 6 puntos por zona. Por ejemplo, en ICA teníamos 3 a 4 puntos por zona. Estábamos hablando de 4 o 5 zonas, estábamos hablando pues de 20, 25 puntos de monitoreo mensual que teníamos que hacer, 20, 25 lecturas mensuales mínimas. Como le digo, lo normal es que se hagan 2 veces, pero la norma como mínimo te pide una vez. Otra actividad normal es el patrullaje de detección de fugas, lo que se llama la inspección sistemática de fugas. Habíamos indicado entonces que ya conocemos las redes, ¿no? De distribución, llámese de acero, estoy retrocediendo, llámese las redes de acero de alta presión o el acero urbano y las redes de polietileno. Entonces, lo que tenemos que hacer, el técnico, lo que va a tener que hacer
es caminar a lo largo de todo el gasoducto para identificar existencia o no de fugas. Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de redes que existen, por ejemplo, actualmente en la región Lima? Si no mal recuerdo, en Lima estamos hablando de ya casi o ya pasaron los 17.000 kilómetros de redes. Quiere decir que esos 17.000 kilómetros de redes tienen que patrullarse, tienen que recorrerse para ejecutar esa labor de detección de fugas. En Ica, por ejemplo, la cantidad de redes es mucho menor. Estamos hablando pues en Ica de poco más de 1.600 kilómetros de redes. Pero imaginémonos esos 1.600 kilómetros de redes que se van a tener que recorrer cuántas veces al año. La cantidad de ejecución a su vez va a estar en función a la clase de localización. Normalmente en la ciudad estamos hablando que dependiendo de la clase de localización se van a tener que hacer entre 2 a 4 veces al año. Pongámonos que sean 2 veces al año. Quiere decir que al año el técnico va a tener que recorrer 3.000 kilómetros. Entonces ya digamos es un criterio que entra en mi planificación, ¿no? ¿Por qué? Porque yo también a priori ya sé también la velocidad de avance en la detección, que por lo general estamos hablando pues entre 7 a 10 kilómetros por día. Entonces ya tengo el factor 7 a 10 kilómetros por día. ¿Cuántos kilómetros me va a recorrer? Entonces puedo esbozar la cantidad, digamos, de personal y la cantidad de horas que voy a requerir, que va a requerir esa actividad. Los equipos actuales permiten la identificación prácticamente en línea de los recorridos que va haciendo el personal. Es decir, puedo identificar las zonas donde se ha identificado posibles fugas y en función a ello, cuando haya esa detección, ya se hace el seguimiento ya más pormenorizado, ¿no? Porque normalmente cuando se haya una fuga, no es que en el punto donde hemos identificado sea estrictamente la fuga, porque el gas en el subsuelo, en el interior, lo que va a hacer en el subsuelo es buscar las zonas de menor resistencia y donde encuentre menor resistencia, por ahí, digamos, va a salir y por ahí recién lo va a detectar el equipo. Por eso es que una vez que se identifica, ya digamos así, se zonifica, se sectoriza y se empiezan a hacer aplicaciones para identificar y ir cerrando ese círculo e identificar específicamente la zona para poder hacer la excavación y la reparación. Hay equipos que me permiten, digamos así, tener esa pormenorización a través de cámaras de etano, ¿no? Que me permiten específicamente detectar el etano. El gas natural, digamos, va a ser el único compuesto que tenga, digamos así, junto con él, el etano. ¿Por qué digo esto? Porque se han dado casos en que los equipos detectan metano, pero ese metano puede haber sido producto de, por ejemplo, desechos o producto de repente de algún pavimento fresco que está emanando, digamos, este hidrocarburo y se puede confundir, ¿no? Que nos esté dando una fuga de metano, pero que no esté asociada al gas natural. Hay equipos actualmente que me hacen esa identificación, ¿no? Ya me los centran, mejor dicho, a específicamente gas natural. ¿Por qué? Porque tienen ya incorporado una especie de cromatógrafo en el cual me va a detectar en particular el etano. Y al detectar yo el etano, entonces ya sé que estoy hablando específicamente pues del gas natural. Entonces, son, digamos, son criterios actuales
que se desarrollan, ¿no? Es más, no sé si puse una fotografía, no. Por ejemplo, esta es la actividad que llamamos campo del paso a paso. ¿Por qué? Por el recorrido, pues, que se hace a través de esa alfombra, ¿no? En toda la red de distribución. Pero también existen y se usan equipos que me dan un mayor avance. Este mismo equipo se monta en un dispositivo móvil, en una camioneta, y entonces ahí hay que hacer lógicamente una adecuación a la unidad móvil para que me pueda identificar, y lógicamente la velocidad de avance de esa unidad móvil está restringido pues a unos 10, 12 kilómetros por hora, ¿no? Para que precisamente el barrido que vaya haciendo logre detectar. Entonces ya, ya tendría un avance mucho mayor, ¿no? Ahora, ¿qué me hago con las fugas? La norma también, la ASME 318, también me permite identificar o clasificar, mejor dicho, las fugas. La clasificación las hace en 3 grados. En grado 1, una fuga la cual representa una acción inmediata, o sea, que tengo que realizar la acción correctiva de manera inmediata. Si no hago la acción correctiva, al menos tengo que hacer una acción continua de seguimiento hasta que se restablezca y la condición no sea peligrosa. Esa es una, digamos, una fuga de grado 1. Una fuga de grado 2 es aquella que se reconoce como no peligrosa, pero sí necesito realizar una programación de esa corrección. Es decir, es no peligrosa, pero sí tiene que entrar en un plan de correctivo. Debo programarla en el corto plazo para que no pase a una, digamos, hacia una condición peligrosa. Y ya la fuga grado 3, en la fuga grado 3 ya prácticamente es una fuga no peligrosa y se espera que en el mediano y corto plazo siga manteniendo esa condición. Entonces, ya tengo esas 3 clasificaciones y en función a ello, lógicamente, se esbozan los planes de correcciones, ¿no? Las acciones correctivas. Aquí, por ejemplo, entonces ya podemos ahora eh, resumir un poco lo que se realiza dentro del proceso de mantenimiento. Mantenimiento entonces que se hace, habíamos hablado de las válvulas, mantenimiento de válvulas de línea, mantenimiento de poliválvulas y lógicamente cámara válvulas. Normalmente los mantenimientos aquí implican que la operatividad de la válvula, ¿no? El accionamiento de la válvula. Lógicamente estas válvulas son comandadas a través de un sistema SCADA, a través de un centro de control y debe garantizarse que la operación se dé cuando se requiera, ¿no? Entonces se realizan acciones de mantenimiento en función a unos planes detallados que se esbozan, ¿no? Igual el mantenimiento de poliválvulas. Se identifica primero la existencia de las mismas y segundo la operación de las mismas. La existencia de las mismas, ¿por qué? Porque ya se han dado casos en que se instalan las poliválvulas dentro del casco urbano, pero hubo una determinada obra y la taparon. Entonces se hace, por eso hablamos de primero la identificación y segundo el mantenimiento de las mismas, la operación, apertura, cierre. Si vemos que si no está ubicada la poliválvula, vamos a tener que recurrir a la ubicación geográfica para poder, digamos así, recuperarla, ¿no? Que ya se han dado casos, al menos acá en Ica y también tengo entendido en Lima. Otro punto también que hemos visto es la autorización. La autorización implica el mantenimiento al sistema de inyección de odorante,
el monitoreo del odorante ya en la red y la ubicación de los puntos de muestreo, los puntos de monitoreo. Y ya sobre el tema de detección sistemática de fugas, ya estamos hablando de primero la cantidad de veces que se va a tener que realizar la actividad según normativa, los tipos de fugas que vamos a encontrar y las acciones correctivas o de seguimiento que van a desencadenar estas inspecciones. No solamente se hace detección sistemática de fugas, sino que también se debe hacer patrullajes de vigilancia. ¿Para qué? Para identificar justamente la existencia, por ejemplo, de las poliválvulas que había mencionado, que las tuberías se encuentren con la debida tapada, que no estén expuestas. De repente interferencias que se puedan encontrar, de repente obras que estén identificar obras que estén sobre la red de distribución. Al haber obras, lógicamente aquí vamos a entrar a otro punto que de repente no está tocado aquí, pero que se llama entrar ya a un tema del PPD, que es el plan de prevención de daños. El plan de prevención de daños indica que una vez que encuentro a un tercero realizando obras, se inicia una serie de actividades, como que se entrega de planos de redes de la zona, capacitación sobre la seguridad en la distribución del gas al personal que está realizando las obras, seguimiento de la misma obra, y todo esto ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que no se impacte, con la finalidad que no se dañe, con la finalidad de que no pierda la integridad la tubería. Se dan casos en que hay terceros, al inicio al menos acá en Ica, habían obras de agua, de pistas, que entraban simplemente y iba la retroexcavadora de frente a hacer sus excavaciones. Producto de ello, impactaban la red de gas. Al impactar, va a haber fuga de gas, va a haber liberación del gas. Y entonces se entra a tallar, digamos así, un tema ya de atención de emergencia, ¿no? Entonces, justamente, eso era el inicio. Ya a través del plan de prevención de daños, digamos, ya se fue creando una cultura de primero comunicar que voy a hacer esta actividad, proporcióname los planos de tus redes. Y fácilmente se le entregan los planos, ¿no? Y se le hace capacitación, se le hace inducción, se marca la zona donde está el recorrido de la línea de gas, se hace seguimiento a la actividad hasta que cierre y con eso se ha logrado, digamos, disminuir la tasa de emergencia, la tasa de afectaciones a la distribución. El mantenimiento, entonces, con todo esto, entra a tallar dentro de un sistema mucho más grande, que es el sistema de gestión de integridad, ¿no? La integridad del ducto busca ¿qué? Busca garantizar justamente que el gas pierda contención. ¿Cómo puede perder contención cuando resulta algún daño en el gasoducto? Entonces, estas actividades que he mencionado de mantenimiento, digamos, entran a tallar en este sistema de integridad. ¿Para qué? Para que ellos identifiquen en base a toda la data obtenida de mantenimiento y a través también de las inspecciones SILI, puedan identificar las diferentes amenazas hacia el gasoducto y en base a ellos anticiparse a los riesgos y evaluar las acciones que pueden llevarse a cabo en el mismo. Lógicamente, en base a ese estudio, a esa gestión de riesgos, hay una retroalimentación igual hacia el área de mantenimiento para optimizar, digámoslo así, los tiempos y las acciones que se vienen haciendo, ¿no? Entonces es un círculo, digamos así, continuo, ¿no? Mantenimiento a las finales forma parte de la gestión de integridad de ductos
que llevan a cabo cada concesionaria, ¿no? Ahora bien, ya hemos visto la infraestructura de la distribución, ya hemos visto un poco nada más del marco normativo, las actividades para el tema de cumplimiento, las actividades de mantenimiento, actividades complementarias. Con toda esta información, digámoslo así, que recién vamos a empezar la tarea de mantenimiento. ¿Por qué? Porque con todas estas tareas entra recién la planificación. Por ejemplo, habíamos mencionado un número, ¿no? De, de kilómetros que tiene que recorrerse la tubería, perdón, que recorrer los técnicos para dar cumplimiento ya sea al patrullaje de vigilancia o a la detección sistemática de fugas. Por ejemplo, agarrando solamente esa actividad, supongamos que sean 2.000 kilómetros y que lo haga 3 veces al año. Estamos hablando que al año son 6.000 kilómetros. 6.000 kilómetros que debe recorrerse el técnico a razón de 10 kilómetros por día. En base a eso, entonces, yo recién ahí, como les había mencionado antes, puedo esbozar en cada zona, en cada región, cuánto personal y cuánto tiempo me va a demandar esa actividad. Ahora bien, por ejemplo, también tengo una cantidad de válvulas de bloqueo. Las válvulas de bloqueo estoy determinando de qué mínimo las voy a hacer un mantenimiento de manera anual. ¿Cuántas válvulas de bloqueo tengo? Tengo, no sé, pongámonos 500. 500 válvulas que tengo que hacer en un año. Sé también que por cada válvula, al menos las de bloqueo, me tardo unos 45 a 60 minutos. Entonces ahí tengo un segundo parámetro, también ya de tiempo y de cantidad, de actividades que tengo que hacer. Entonces ya tengo un segundo número también de tiempo que voy a requerir para hacer actividad y de recursos que voy a emplear para hacer actividad. Es más, en teoría, tendría que proyectar también los recursos que voy a emplear para, para hacer esa actividad. Por ejemplo, el recurso que voy a emplear para la detección de fugas es, aparte del técnico o de los técnicos, es el equipo mismo, ¿no? El equipo mismo para la detección de fugas. Y ese equipo, lógicamente, va a necesitar un mantenimiento, una calibración. Va a necesitar unos repuestos, unos filtros. Periódicamente voy a tener de repente que cambiar algún aditamento de la alfombra. Entonces, digámoslo así, ya entra a tallar también en el costeo ya no solamente del tiempo, no solamente también de la disposición del personal, sino también de los materiales, herramientas, equipos que voy a emplear para cada actividad. Una vez de que hago esa planificación, recién ya me bajo a programarla. Este mes, ¿qué voy a hacer? Este mes me toca entonces hacer unas 100 poliválvulas o 100 válvulas. Me toca recorrer 400 kilómetros en tal región y me toca hacer un monitoreo de odorante en 20, 25 puntos, 30 puntos. Entonces, en base a eso, ya tengo los recursos asignados o identificados por planificación. Lo que hago simplemente es, en base a eso, hacer la asignación del personal, ejecutar la actividad y luego, una vez de que mientras se va ejecutando la actividad, se hace control y seguimiento de qué porcentaje de avance estoy. Y en base a todo esto voy a tener una retroalimentación de toda la actividad, la cual le va a servir al área otra vez de planificación para que haga una optimización, una mejora en los procedimientos y en los planes. Entonces, por eso les había indicado que con todo lo que hemos visto, recién entramos
entraríamos a un tema de gestión del mantenimiento, ¿no? Y lógicamente la gestión del mantenimiento ya es hablar, ahorita lo que les he hablado es, digamos, a grandes rasgos lo que implica. Ya se puede hablar de repente en otra oportunidad de manera más detallada cada una de esas partes y cómo se van conjugando ya con las actividades que he mencionado, ¿no? De mi parte, entonces, eso es lo que en esta oportunidad les quería compartir. Gracias más bien también por su tiempo, por la atención. Y si hubiera cualquier consulta, estamos a su disposición. Gracias más bien por su atención.